El título del mensaje: si usted tuviera la oportunidad de volver a nacer, ¿tomaría las mismas decisiones que hasta hoy ha tomado? Ese es el título del mensaje. Y yo quiero preguntarte, ¿decidirías estudiar la misma carrera si estudiaste o dedicarte a lo mismo que te dedicas ahora? ¿Te casarías con la misma mujer? ¿Te casarías con el mismo hombre? ¿Qué harías? ¿Qué decisión tomarías? ¿Vivirías en la misma ciudad? Interesante poder meditar en eso. La mala noticia es que eso no se puede. Es imposible. Yo tengo un pensamiento así: el pasado es irrecuperable. El pasado no lo podemos reconstruir. Es la historia de nuestro presente. El presente es un momento de tiempo, es fugaz. El presente va así puntual, de tal manera que hace un segundo ya es el pasado, ya no se puede. No podemos recoger las palabras que decimos, no podemos reconstruir los errores que cometemos, no podemos a veces olvidar lo que nos hicieron, o lo que la persona no olvida lo que nosotros hicimos. Y aunque el futuro es incierto, escúcheme bien lo que voy a decir, aunque el futuro es incierto, no sabemos qué viene mañana. Es más, no sabemos qué va a pasar cuando salgamos de acá. El futuro no lo sabemos, no lo conocemos. Pero escúcheme bien, lo más probable es que sí sea lo que decidamos hoy en el presente. El futuro será el resultado de lo que decidamos hoy, de las cosas que decidamos en este momento, en este día, en este lugar, donde quiera que estemos. Así que podemos tener una idea tal vez muy vaga, muy nublado, y podemos analizar nuestra historia y analizar un poquito nuestro presente, qué decisiones vamos a tomar, porque seguramente el resultado de mañana será lo que hoy somos. Y eso tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con las decisiones que tomamos ahora. Nuestro carácter es la suma de lo que somos, de lo que hemos construido con el paso del tiempo, con las experiencias que hemos vivido. Entonces, imposible, no podemos regresar al pasado, no podemos, pero sí podemos cambiar el futuro tomando las mejores decisiones y analizando bien el presente. Así que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, esta noche vamos a estudiar algo de esto en lo que la Biblia nos enseña. Saben, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una historia, una historia que cuenta, que relata el evangelista Juan. Juan capítulo 3, el Evangelio. En el libro, el Evangelio de Juan capítulo 3, ahí encontramos la narración de una entrevista que se llevó a cabo en algún lugar de Jerusalén. Y esta entrevista se llevó a cabo de noche. Miren, en ese tiempo no habían paparazzis, no andaban siguiendo a las personas para tomarles video ni para tomarles fotos. Si fuera en este tiempo, hubiera habido una cámara escondida y tomando a Nicodemo en una entrevista con Jesús. Cuando él se quería esconder, hoy la gente no se puede esconder tan fácil. Estos días estaba revisando por allí el Facebook en algún lugar y de pronto veo el perfil de una persona que conozco y en el fondo
Dije, ese soy yo que está allí atrás. Aparecí en esa foto. Ahí estoy. No es mi perfil, es el perfil de una persona. Ahí estoy en esa foto. ¿Qué hago yo allí? Así que hoy las redes, hermanos, no lo pueden ocultar. Si usted no quiere que nadie lo vea, pues simplemente no tenga redes sociales, no entre, no interactúe, no haga nada. Está bien si no lo quiere hacer. Pero si usted tiene redes sociales, tiene que usarlo con mucho cuidado. ¿Está bien? No se exponga allí al público, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, pero Nicodemo, nadie lo siguió. Sin embargo, la revelación divina permitió que el encuentro, esa entrevista entre Nicodemo y Jesús, no solamente saliera por televisión, no solamente saliera como una fotografía, sino que se plasmara el relato para todas las generaciones futuras. Y es así como el Evangelio de Juan redacta, hermanos, esta historia. Dice así la palabra del Señor en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Saben que en estas pocas palabras encontramos una biografía redactada de un hombre? Nicodemo, el solo nombre representa algo importante. El nombre de Nicodemo significa el principal, significa victorioso. El nombre de Nicodemo, el solo nombre representa algo, y dice que se llamaba Nicodemo, un hombre importante, era fariseo. Los fariseos eran un grupo religioso, meticuloso en sus observaciones, en sus creencias y en sus leyes. Como religioso, Nicodemo tenía algunas características importantes que a lo mejor nosotros podemos conocer. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma. Ellos pensaban que cuando una persona moría, el alma seguía viviendo. ¿Han escuchado ustedes alguna vez esa doctrina? Muy cercana, ¿verdad? Conocida. Viene de una corriente griega, donde dice que lo único bueno que el ser humano tiene es su espíritu. El cuerpo no sirve, el cuerpo hay que destruirlo, es malo, es rastrero, dice la filosofía griega. Y entonces los fariseos creían que las personas al morir, el alma seguía viviendo. También ellos creían en un juicio, y que en ese juicio todos los malos, todos los que se portaban mal en la vida, en algún momento tenían que encontrarse con ese juicio, pero los buenos eran vindicados y eran renovados para heredar una vida nueva, una vida diferente. Los fariseos también creían en la resurrección. Ellos creían que un cuerpo cuando resucitaba era totalmente renovado, era un hombre, una persona totalmente diferente, de tal manera que ellos pensaban que en el futuro los muertos iban a revivir, iban a resucitar, y que los buenos que eran buenos, fueron buenos en la vida, que fueron honestos, tenían una recompensa de vida eterna. Entonces los fariseos tenían esa creencia, tenían esas creencias. También eran políticos, tenían injerencia en el gobierno de Jerusalén. Ellos manejaban muchas cosas de la política y decisiones importantes en el reino de Jerusalén. Ellos tenían injerencia, pero también tenían poder político religioso y estaban pendientes. Los fariseos eran meticulosos en las observaciones de la ley. Ellos habían inventado tantos mandamientos alrededor de un principio. Habían colocado muchos principios o leyes alrededor de la propia ley que ellos conocían. Los fariseos eran personas que nadie los podía acusar de algo indebido. Eran tan meticulosos, ellos
oraban de tal manera que la gente escuchara que ellos eran muy buenos. En primer lugar, ellos le daban gracias a Dios por dos cosas. Primero, por no ser un gentil. Y en segundo lugar, por no ser mujer. Ellos oraban así, por no ser mujer, por no ser gentil. Ellos pensaban que tenían el favor de Dios ganado y que Dios tenía la obligación con ellos de poder ser misericordioso y ser buenos con ellos. Nicodemo era un hombre intelectual, era un hombre preparado. Dice la palabra del Señor que Nicodemo era un principal entre los judíos. Algunas versiones dicen que era el primero. Nicodemo vamos a pensar que era el presidente de la junta ejecutiva del concilio de Jerusalén en aspectos religiosos. No se celebraba una reunión si Nicodemo no estaba. Él era el que presidía esas reuniones donde se tomaban decisiones importantes religiosas y políticas. Nicodemo era respetado, era un doctor de la ley, era un intelectual. Nicodemo era una persona muy importante y con todo su conocimiento que Nicodemo tenía, él tenía algunos problemas en su vida personal. Nicodemo conocía las Escrituras, conocía la ley de Moisés y conocía las Escrituras y las profecías concernientes al Mesías. Y cuando Jesús comenzó su ministerio, Nicodemo estaba pendiente. Ellos tenían personas que seguían a Jesús donde quiera que estaba. Y de pronto le hacían preguntas a Jesús para ver dónde Jesús cometió un error. Por ejemplo, un día le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan el mandamiento del sábado? Ellos están recogiendo espigas para comer en sábado. Y Jesús les explicó. Entonces no pudieron tomar en falso a Jesús en ningún momento. Eran personas muy estratégicas, de manera muy sutil. Estaban frente a Jesús, había alguien pendiente de Jesús. Cada paso, cada viaje, cada milagro que Jesús hacía, los fariseos estaban seguros, estaban siguiendo a Jesús a cada momento. Toda esa información la recibía Nicodemo. Pero ¿saben una cosa? Nicodemo, después de haber escuchado todos los milagros que Jesús hizo, había resucitado a Lázaro, había resucitado a la hija de la viuda de Naín, había sanado al siervo del centurión, había sanado al hombre de la mano seca en sábado en el templo, había convertido el agua en vino. Todos esos milagros Nicodemo había escuchado del poder maravilloso que Jesús tenía y cómo había echado con autoridad, hermanos, a los que vendían en el templo, y cómo purificó el templo y cómo sacó a esa gente del templo con gran autoridad. Nicodemo, eso le causó gran impacto en su corazón, en su vida. Y él pensó y dijo: yo quiero conocer a ese Jesús. Y saben que Jesús pues era un hombre sencillo. Jesús no enseñaba en la sinagoga, no enseñaba en el templo, el gran templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Ahí enseñaban los rabinos, ahí enseñaban Gamaliel, ahí enseñaba Pablo. Estaba allí Saulo de Tarso, que era un fariseo también. Ahí estaba Nicodemo. Pero Jesús enseñaba junto al mar de Galilea. Jesús enseñaba en la ladera de la montaña, en el pozo de Jacob. Allí Jesús, donde había una persona, donde estaban los publicanos, donde estaban los samaritanos, los gentiles, los ciegos, los sordos, las viudas. Allí estaba Jesús. Los fariseos ocupaban puestos honorables y no tenían contacto con este tipo de personas. A Nicodemo le causó mucho impacto el testimonio de Jesús. Así que él un día decidió y dijo: yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero entrevistarme con Jesús. Yo quiero saber cómo recibe ese poder. Y Nicodemo tenía tanta curiosidad de poder hablar con Jesús.
Así que un día, una noche, Nicodemo preparó el escenario. Yo pienso que Nicodemo se cambió sus ropas y se puso lo mejor que tenía. Y fue bien arreglado para encontrarse con Jesús. Nicodemo investigó dónde podía encontrar a Jesús de noche. Un lugar secreto, un lugar donde nadie podía verlo. Él tenía vergüenza de que lo vieran sus colegas, de que lo vieran los maestros, los intelectuales de Jerusalén, del rabí, del Sanedrín judío. Él tenía vergüenza. ¿Cómo se iba a encontrar con un maestro, el rabí de Galilea, que se decía ser maestro, que se decía ser el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pero era solamente un forastero? No tenía familia, no tenía dónde, enseñaba en cualquier lugar. ¿Cómo Nicodemo iba a ir para encontrarse con ese maestro? Sin embargo, él fue. Dice el versículo 2, escuchemos. Este vino a Jesús, ¿a qué hora? De noche. Dicen los teólogos que este vino a Jesús de noche porque vivía en la oscuridad de su vida. Y buscó a Jesús a escondidas. Y buscó a Jesús en la penumbra, en la incertidumbre, allí donde nadie lo viera, porque él tenía prejuicios. Y se encontró con Jesús. Y cuando vio a Jesús le dijo, Rabí, ¿qué significa qué cosa? Maestro. El didáscalos, maestro significa el que enseña conocimiento, el que imparte una cátedra, el que enseña a los alumnos, aquel que tiene la mente llena de bagaje, de conocimiento y de sabiduría en la ciencia, en las matemáticas, en cualquier conocimiento que pueda enseñar, porque Nicodemo era eso, él enseñaba. Y entonces el concepto que tenía de Jesús como maestro, porque él lo reconoció que era un hombre intelectual, un hombre importante, un hombre con mucho conocimiento, y cuando lo vio le dijo, maestro. Finalmente, Nicodemo pensó, Jesús es un maestro, yo también soy maestro. ¿De qué pueden hablar dos intelectuales? ¿De qué pueden hablar dos personas que tienen lleno de conocimiento la mente, el corazón? Y entonces Nicodemo dijo, bueno, Jesús es maestro, yo soy maestro, vamos a hablar de qué cosa, de tú a tú, de maestro a maestro. Y saben, él vino con un elogio hablando a Jesús y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, has venido para enseñarnos, has venido para enseñarnos esas cosas que no sabemos, principios morales, cómo vivir una vida mejor, cómo vivir en la sociedad, cómo amar a la gente. Eso está bien, porque nadie, dijo, puede hacer esas señales que tú haces. Miren las palabras de Nicodemo. Y cuando Nicodemo vio a Jesús, dicen por allí los expertos en comunicación que los primeros 5 minutos, segundos, basta para impactar, para que una persona te escuche o se vaya y no te quiere escuchar. Y Nicodemo fue lo que hizo. Llamó la atención del maestro de Galilea. Lo que Nicodemo no se imaginaba, que estaba hablando con el Salvador del mundo, estaba hablando con el Creador del universo, estaba hablando con el que tenía el poder, estaba hablando con el maestro, pero con el superintendente, el que tenía la máxima autoridad en el universo. Y cuando Jesús escuchó las palabras de Nicodemo, miren, Jesús lo ignoró. Voy a usar ese término. Tal vez no fue así, pero es el que yo entiendo. Y entonces, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús?
en verdad te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? No puede ver el reino de Dios. Ahora, hay una característica más de Nicodemo. Nicodemo era un hombre rico. Vivía en Jericó. Jericó era una ciudad de palmeras. Tenía calles empedradas, pueblo mágico, ¿no? ¿Cuál es el pueblo mágico más bonito de Chiapas? San Cristóbal. Bueno, hay otros, ¿verdad? Pueblos mágicos. Qué bonito entrar a un pueblo mágico. Calles empedradas, casas de diferentes colores, colonial, bonito. Bueno, Jericó era así. En esa ciudad vivían soldados romanos, vivían sacerdotes, vivían Nicodemo, vivían los publicanos, los cobradores de impuestos de Jerusalén. Era una ciudad económicamente de la alta sociedad. Yo fui pastor en Naucalpan, Estado de México. No sé si alguien conoce por allá. Naucalpan, usted está parado aquí y ve la punta del otro cerro allá, pero para llegar allá tiene que bajar hasta el cañón y volver a subir. Calles, cerro, no hay forma. Uno tiene que aprender a manejar ahí en el cerro, si no, no sube. Bueno, pero a 5 minutos están los Lomas Verdes, está Lomas de Sotelo, donde son las colonias, hermanos, VIP del Estado de México y la Ciudad de México. Bueno, en ese lugar, en algunas de esas mansiones, trabajaba una familia adventista de jardinero. Y ellos vivían en un departamento, en la parte de abajo de los edificios, ahí vivían. Y me tocó irlo a visitar. Y fui, hermanos, a ese lugar. Y entré a ese lugar, pero tan pronto uno deja el cerro de Naucalpan y entra a esa zona, hermano, usted de cuenta que entra a Boston. Otro mundo. Calles empedradas, no hay hoyos, o sea, hay jardines, hermosos jardines, edificios, vigilancia. Y si usted se detiene allí en algún momento, no tarda y tiene la policía por detrás, porque usted no puede detenerse allí. Ahí voy yo, entré con mi Aveo. ¿Saben qué había ahí? Lamborghinis, Mercedes-Benz, pero Homer, esos carros, hermanos, que cuestan millones de dólares. Y yo tenía hasta pena con mi Aveo ahí, ¿verdad? Bueno, cuando yo salí de allá, tan pronto salí de ese lugar, hermanos, y entré en la siguiente calle, topes, hoyos, perros, tacos, todo lo de una colonia popular. Bueno, quiero imaginarme que donde vivía Nicodemo era una colonia de primer mundo. Casas de cambio allí. Nicodemo allí vivía. Ahora, ¿dónde vivía Jesús? No tenía dónde. Él dijo: las zorras tienen cavernas, las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre, ¿qué pasó? No tiene dónde recostar su cabeza. Nicodemo era rico, tenía mucho dinero. Nicodemo era un intelectual, sabía todo lo que usted pudiera preguntarle posiblemente, en todo lo que concernía. Era un intelectual, era un doctor de la ley. Nicodemo tenía reputación, tenía fama, tenía el reconocimiento de sus colegas y del pueblo, era respetado. Ahora, yo te pregunto, ¿qué podemos enseñarle a alguien que tiene mucho dinero? ¿Podemos ir como iglesia y como amigo y llevarle una despensa? ¿Verdad que no? ¿Qué podemos enseñarle a alguien, hermanos, que tiene conocimiento? No podemos.
No se puede hablar con ese tipo de personas a veces. ¿Qué podemos enseñar a alguien que tiene una reputación, hermanos, intachable? Saben que allá afuera hay mucha gente buena. Hay mucha gente de familia, hay mucha gente que son respetados en la sociedad, son respetados en el gobierno, son respetados en el medio, en la colonia donde viven. Son personas que no se meten en problemas con nadie. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo Jesús le hizo para llegar al corazón a Nicodemo? Bueno, Nicodemo tenía 3 problemas. Escúcheme bien, 3 problemas tenía Nicodemo. Primero, ¿el problema de Nicodemo era finanzas? No. ¿Era reputación? No. ¿Era reconocimiento? No. ¿Era fama y todas esas cosas? Nicodemo no le faltaba nada. Pero tenía 3 problemas. Y el primer problema, según lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, sabemos que has venido como maestro. Primer problema de Nicodemo, tenía un concepto equivocado quién era Jesús. Y aquí está el problema de los seres humanos. Lo reconoció como una persona importante. ¿Saben qué dicen los intelectuales en el mundo hoy? Jesús fue un hombre importante. Marcó la historia. Nos enseñó a vivir, nos enseñó cómo amarnos, nos enseñó valores, nos enseñó a reconciliarnos unos con otros. Eso enseñó Jesús, eso dicen los ateos, eso enseñan otras religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Admiran a Jesús como el superhombre de la historia, como el maestro que enseñó. Pero ¿saben cuál es el problema de Nicodemo? Tenía un concepto equivocado quién era Jesús. Él no lo reconoció como su Salvador personal. Él no lo reconoció como el Hijo de Dios. Él no lo reconoció como el Salvador del mundo. Lo reconoció como un maestro. El problema de muchas personas no es que no sepan de Dios. Saben de Dios, conocen de Dios. Usted va caminando por la calle y se encuentra una persona y le pregunta de Dios, le pregunta de Jesús. Y sabe de Jesús. Y con mucho respeto, usted encuentra a un borracho en la calle y le pregunta de Dios. Es más, le va a predicar de Dios. Le va a hablar de Dios. Pero ¿sabe una cosa? No lo aceptan como su Salvador personal. Y esta noche yo vengo a decirte que tú le abras el corazón a ese Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como tu Creador, como el que perdona tus pecados, aquel que te ama, que está dispuesto a hacer todo para que tú puedas cambiar el concepto que tienes. Ese Jesús fue el que Nicodemo encontró. Pero él tenía un concepto equivocado. ¿Quién era Jesús? El otro problema de Nicodemo. Problema número 2 de Nicodemo. Versículo 3. Le dijo Jesús: el que no naciere de nuevo, ¿qué cosa? ¿No puede ver qué? ¿Saben qué necesitaba Nicodemo, hermano? Un nuevo nacimiento. Y en este versículo no habla del bautismo. No habla del bautismo. Dice, el que no naciere de nuevo, le dijo a Nicodemo, no puede, ¿qué cosa? Ver el reino de Dios. ¿Cómo es que podemos nacer de nuevo y ver el reino de Dios? El nuevo nacimiento, hermanos, es un cambio de mentalidad. El nuevo nacimiento es un reseteo, lo voy a decir así, es resetear la mente, el corazón, el concepto que tú tienes. El nuevo nacimiento, hermanos, es un cambio de conducta, es un cambio
de visión, es un cambio de mentalidad, un cambio de concepto, es dejar los prejuicios. Ustedes se acuerdan cuando íbamos a la escuela primaria. Yo me imagino que hoy todavía lo hacen. Cuando íbamos a la escuela primaria, nos formaba la maestra para entrar al salón, o antes, ¿verdad? Nos ponían a marchar, ¿no es así? Ahora no sé qué hacen en la escuela, pero nos ponían a marchar. Y nos decían conversión a la derecha, conversión a la izquierda, media vuelta, y damos la vuelta. ¿Qué representa eso? Cambio de dirección. El nuevo nacimiento, hermano, es un cambio de dirección. Tú necesitas cambiar el concepto que tienes de Jesús. Tú tienes que cambiar el concepto de religión, hermanos. La religión no te salva. Tienes que cambiar el concepto, hermanos, de quién es Dios. Tienes que, desde adentro. Yo le puedo hablar de lo más cercano que he vivido. Y no es ajeno para ustedes mi condición de salud que yo comencé a vivir a principios del año. Y cuando puedo doy testimonio de esto. Miren, yo llegué al centro de vida sana. Iba mal. Y yo dije, me van a dar esto, me van a dar lo otro, me van a apapachar, me van a decir, acuéstese aquí, tómese esto. No, nadie hizo eso. ¿Saben? Se preocuparon por lo que yo, ¿qué cosa? Comiera. ¿Saben dónde empezó mi transformación? De adentro para afuera. Tú quieres cambiar cosas externas en tu vida. No te preocupes por lo que está pasando afuera. Preocúpate por lo que está pasando en dónde. El problema de los seres humanos está aquí, hermanos, adentro de la cabeza. Aquí está el problema. Necesitamos cambiar el concepto equivocado que tenemos de Jesús. Tenemos que cambiar el concepto equivocado que tenemos del mundo cristiano. Tienes que cambiar el concepto de las personas. Tienes que cambiar el concepto de la religión. Aquí no le estafamos a nadie. Aquí no presionamos a nadie, hermano, amigo que me escuchas esta noche. Aquí te enseñamos quién es Jesús, el Hijo de Dios. Cambia tu percepción de las cosas. Pídele a Dios que cambie el interior de tu vida. Cambie tus pensamientos, cambie tus emociones. Tienes que tomar la decisión. Y Jesús le dijo, Nicodemo, lo que tú necesitas es un nuevo nacimiento. Hay personas que no necesitan, hermanos, enseñarle la profecía de 2300 días para que conozcan a Jesús. Hay personas que no necesitan, hermanos, leer toda la Biblia, toda la doctrina, porque tienen el conocimiento. Pero sí lo que necesitan es un cambio de ¿qué? De mentalidad. Cambiar la dirección de tu vida. Cambiar tu actitud. Es un cambio de actitud del nuevo nacimiento. Y cuando tú llegas a la iglesia, comienza a haber cambio en tu vida. Tercer problema de Nicodemo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Algunas versiones dicen, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dicen algunos que esta pregunta es como de cuarto o quinto año, ¿verdad? Nicodemo, ¿cómo le pregunta a Jesús y le dice, mira Jesús, ¿cómo tú dices que debo nacer de nuevo? ¿Cómo le hago? ¿Saben qué estaba diciendo aquí Nicodemo? Señor, mi pasado no lo puedo cambiar. Mi pasado me persigue. Lo que Nicodemo estaba diciendo aquí, el problema de Nicodemo es que su corazón estaba lleno de incredulidad, estaba lleno de dudas,
El problema de Nicodemo no era dinero, el problema de Nicodemo no era conocimiento, el problema de Nicodemo no era reputación, el problema de Nicodemo no era obediencia, era incredulidad que tenía en su corazón. Su mente estaba llena de dudas, de incertidumbre. ¿Será este el Mesías? ¿Realmente vendrá de Dios? Y cuando Jesús le dijo a Nicodemo algo tan sencillo, le dijo Jesús: tienes que cambiar de mentalidad, tienes que cambiar de conducta, tienes que verme como el Salvador del mundo. Cambia eso y tu vida va a cambiar. Entrégale tu corazón a ese Jesús, al Salvador, al Creador. Acéptalo en tu corazón y tu vida va a cambiar. Y Nicodemo decía: no, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Hay personas, hermanos, que llegan a la edad adulta porque los años nos alcanzan, y llega la tercera edad, y cuando ven el pasado, solo ven un pasado oscuro. Fracasos en el matrimonio, fracasos en la familia, fracasos en el trabajo, fracasos en la carrera, en la vida personal, en el negocio, en la vida espiritual. Hay vacío en su vida. Y dice: ¿cómo yo puedo restaurar, cambiar toda una vida si he vivido así? Yo dije aquí algo un día de una persona que yo bauticé hace más de 27 años, casi empezaba mi ministerio, 27 años más o menos. Yo estaba muy joven todavía. Esta persona tenía más de 85 años por allí. Y fui para visitarlo en su cama. Se podía parar, pero estaba acostado. Una persona grande, deteriorado por la vida. Y me dijo: pastor, tú eres muy joven aún, pero mírame a mí. Y me dijo algo así: ¿tú crees que Dios puede hacer algo por este cascarón? Sí se entiende el término, ¿verdad? Cascarón es algo que está, ¿qué cosa? Hueco, vacío. Como cuando tú agarras una calabaza, ¿verdad? Y le sacas toda la pulpa y queda solo la caparazón. Y yo le dije: hermano, claro que Dios lo ama como si usted estuviera 15 años. Y lo llevamos al río. Por ahí tengo la foto, déjame ver si lo encuentro estos días para mostrárselo. Lo llevamos al río y ahí lo bautizamos, y él entregó su vida al Señor. Cambió el concepto de sí mismo. Hay personas que piensan que Dios no los perdona. Hay personas que piensan que Dios ya no puede restaurar la vida que han llevado en el pasado. Y Nicodemo, hermano, aunque era un religioso, aunque era una persona importante, su pasado no era bueno. Él vivía en el vacío, vivía en la oscuridad espiritual, vivía, hermanos, con incertidumbre, con miedos, con temores. ¿Saben por qué? Porque un buen título, hermanos, no cambia la vida. Un buen sueldo no cambia la vida. Un buen puesto tampoco cambia la vida. Un negocio que está produciendo dinero, hermanos, no cambia la vida. Es Jesús quien cambia la vida. Cuando tú le entregas tu corazón, cuando le aceptas, cuando dejas tu incredulidad, tus dudas a un lado y dejas que el Creador del universo tome el control de tu corazón y de tus emociones. Y Jesús continuó la entrevista con Nicodemo. El día de mañana vamos a hablar de la segunda parte de este mensaje. Pero miren, en la entrevista Jesús, cuando Nicodemo entendió eso, hermanos, y se quedó callado. Yo no sé, en la entrevista no está todo lo que pasó. Yo quiero imaginarme que después que Jesús le explicó y Nicodemo entendió,
Y Jesús, hermanos, termina con un llamado. Por eso Jesús a mí me impresiona cuando tenía entrevista con las personas, los llevaba a tomar una decisión. Y Jesús, hermanos, cerró con broche de oro esta entrevista. En el versículo 15, desde el 14, dice: entonces Jesús, hermanos, le presenta el evangelio completo y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué pasó? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando de él. A Jesús le estaba diciendo: mira, yo voy a morir en la cruz. Y en el versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para este momento el corazón de Nicodemo, hermanos, estaba tocado. El corazón de Nicodemo estaba quebrantado, hermanos, por las palabras de Jesús. Y entonces viene el emblemático versículo, hermanos, que todos conocemos. Ese versículo se lo dijo Jesús, esas palabras se lo dijo directamente a Nicodemo. Juan 3:16. ¿Lo sabemos? ¿Podemos repetirlo juntos? ¿Cómo dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pasó? No se pierda, sino que tenga, ¿qué cosa? Hermano, Nicodemo salió cambiado aquella noche. Nicodemo salió transformado. ¿Saben? Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, cuando todo el mundo se había ido después de las 3 de la tarde, cuando solamente el cuerpo de Jesús quedó allí en la cruz y los dos ladrones, cuando los soldados habían atravesado su costado con la lanza, cuando habían quebrado las piernas a los presos, pero Jesús ya había muerto y ya no le quebraron las piernas a Jesús, Nicodemo y José de Arimatea fueron con Poncio Pilato y le dijeron: entréganos el cuerpo de Jesús. Y Pilato les entregó el cuerpo de Jesús. Dice la historia que Nicodemo tenía una tumba labrada en una peña que nunca había sido usada. Nicodemo no tuvo vergüenza de declararse discípulo de Jesús. Nicodemo no tuvo vergüenza ahora que lo vieran sus amigos, que lo viera la gente. No le importó el cargo que Nicodemo tenía, ni la reputación, ni la posición económica. Nicodemo cargó el cuerpo de Jesús y lo depositó en una tumba. La historia dice, hermanos, que en la iglesia naciente del Nuevo Testamento, cuando los discípulos, hermanos, comenzaron la predicación del evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice que Nicodemo tomó toda su riqueza que tenía y la entregó para el avance y el inicio de la iglesia del Señor. Y dice así: Nicodemo quedó pobre en los bienes de este mundo, pero rico en la herencia del reino preparado para los que le aman. ¿Sabes, hermano, amigo? Lo único que cuenta en este mundo es qué concepto tú tienes de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todo el pobre concepto que nosotros tengamos no sirve, hermanos, para salvarnos. Ni el conocimiento que tengamos, ni la posición que tengamos. Esta noche, el mensaje de Jesús a Nicodemo es para ti también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que tú le abras tu corazón a ese Jesús. Él quiere que tú abras tu mente y lo aceptes como tu Señor, como tu Salvador personal en esta noche.
¿Quieres abrir el corazón a Jesús? Ponte en pie esta noche. Vamos a orar juntos. Yo no saldría de aquí sin antes hacer un llamado. Si tú tienes un concepto que no ha estado alimentando tu mente, abre el corazón de ese Jesús. ¿Quieres venir aquí aceptándole una vez más como tu Señor y tu Salvador personal a Jesús? ¿Eres tú un amigo que nos está visitando? Ven aquí, yo quiero orar por ti esta noche. ¿Alguna persona más? Vamos a orar. Giremos la cabeza. Nuestro Padre que estás en los cielos, esta noche invocamos tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, como Nicodemo en la oscuridad de nuestras vidas. Venimos delante de ti, Señor, con incertidumbres, con dudas, con rencores posiblemente. Hay personas que vienen a ti, Señor, con muchas incredulidades en su corazón. Pero gracias porque tú estás dispuesto a hablar a nuestras vidas. Esta noche tu palabra, Señor, nos dice que el único camino y la solución a nuestros problemas es Jesús, cuando le damos el lugar correspondiente en el corazón de cada persona. Y hoy, Señor, estos hermanos nuestros y la iglesia abre su corazón una vez más, aceptando a Jesús como su Señor y como su Salvador. Bendito Dios, quiero colocarlos en tus brazos a nuestros amigos. Ayúdales para que pronto ellos, Señor, tomen la decisión de entregar su vida a ti. Amado Padre, gracias porque nos amas y nos escuchas y siempre estás pendiente de nosotros. Quédate en cada corazón esta noche. Llévanos con tu cuidado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.